un un juicio, al menos Isabel Miranda de Wallace, usted se acordará de esta señora, la señora Wallace, que desde este espacio hemos alzado la voz, hemos visto cómo ella al paso de los años, ahora se esconde, ahora está como mucho más callada, pero en administraciones pasadas usurpaba todo tipo de funciones, procuradora, policía, juez, fiscal, todo. Y esta señora, Isabel Miranda de Wallace, con el regreso, más bien pues con el cambio de ministra presidenta en la Suprema Corte, llega ella como con una fuerza renovada. Y lo que parecía que jugaba en su contra, ahora parece que juega a su favor. Y hay un abogado defensor de derechos humanos que usted conoce, que hemos platicado con él, que aparentemente está literal en la mira de Isabel Miranda de Wallace. Ya hemos visto cómo hay persecución, cómo hay investigaciones, cómo incluso se habrían espiado conversaciones para pues para perseguir a estos defensores de derechos humanos. Entonces, lo que vemos es a una Isabel Miranda de Wallace buscando un juicio para, pues, para frenar una investigación en su contra, para frenar, vamos a adentrarnos en este tema. Yo le agradezco mucho a Salvador Leiva, que justamente es el agraviado dentro de muchos otros nombres que aparecen aquí, pero yo le agradezco mucho a Salvador que se conecte con nosotros. ¿Cómo está, Salvador? Buenas noches. Estimada Meme, buenas noches. Un gusto siempre estar contigo en tu auditorio. Oye, cuéntame cómo está esto de Isabel Miranda de Wallace. Ya habíamos platicado, nos hemos adentrado en este tema, cómo ella, pues, parece que sigue siendo beneficiada por las autoridades judiciales y los casos en su contra parecen congelados, pero los que ella interpone en contra de otras personas parece que van avanzando. ¿Qué es lo que hay con el tema de Isabel Miranda de Wallace, particularmente en tu caso también? Gracias, Meme. Pues mira, en realidad yo pensaría que no es mi caso, es el caso de Brenda. A quien quiere perjudicar es a Brenda, a Jacobo, a Juana Hilda, a Albertón y César, eh, a través de las pruebas que tuvimos durante el tiempo que estuvimos en la Defensoría. Afortunadamente, y de cara a todo lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo, ¿no? La llegada de Norma Piña, luego la designación de Taisia Cruz Parcero eh, como, como directora de la Defensoría Pública Federal, es decir, quien está a cargo de la defensa de estos casos. Recordemos que Piña tenía al cuñado de Isabel Miranda trabajando como secretario de Estudio y Cuenta, que además viene con ella desde hace ya varios años, no se conocieron en la corte, ¿no? Como a veces lo quieren manejar. Y Taisia, quien conoció el caso cuando era integrante del octavo tribunal colegiado, y que además está casada con Renato Sales, que es uno de los señalados como cómplice de varios de los episodios de tortura que han sufrido y que han sobrevivido muchas de estas personas. Viendo ese panorama y sabiendo que cuando empezamos teníamos el tiempo contado, la estrategia que se planteó fue realizar las acciones que ya no pudiera haber vuelta atrás. Y creo que eso hasta cierto punto se ha logrado, se logró muy bien. El caso de Juana Hilda está en la corte, ahí no hay vuelta para atrás. El caso de Brenda está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, eso no hay vuelta para atrás. Sin embargo, hay cuestiones muy delicadas, como es el tema de Rodrigo Osvaldo, que es de donde deriva esta investigación. Rodrigo Osvaldo o se pensó durante muchos años, desde el 2005 hasta 2006, perdón, hasta 2019, 2020 creo, no recuerdo exactamente cuándo fue la fecha, que era una persona, eh, digamos, una persona random que rentó el departamento, extrañamente, sí, entre el primer cateo donde no encontraron ninguna prueba que incriminara a estas personas, es decir, a Brenda, Juana Hilda y a sus coacusados, en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto. Después de ese primer cateo, alguien renta ese departamento, todos nos preguntamos por qué no estaba resguardado ese departamento y casualmente se les ocurre hacer otro cateo y ahora encuentran una gota de sangre, una sola gota de sangre en el baño y una licencia de conducir vencida en un departamento donde se había cambiado la alfombra, donde había sido habitado, alguien se había bañado y había utilizado el baño y sin embargo encontraron esas pruebas. Así siguió, sí la gente se cuestionaba por qué se rentó ese departamento, cómo puede ser que aparecieron esas pruebas tanto tiempo después, etc. Lo que descubrimos durante este tiempo, 2019, creo que fue finales de 2019 o inicio de 2020, fue que esta persona no era una persona cualquiera. Era trabajador de Isabel, trabajaba en el Colegio Aztlán, trabajaba en
la empresa Show Poster en ese entonces, que ahora es Showcase. Y después, más adelante, descubrimos en esta investigación que se sigue en mi contra, que no solo era su trabajador, después se casó con una de sus sobrinas. Esta información a mí me la hace llegar una persona y pide que sea de manera anónima, pues por obvias razones, por lo que es capaz Isabel con todo el poder económico que tiene y con la personalidad que tiene. Pero por supuesto, antes de entregársela a la defensora y que valorara si efectivamente servía en juicio o no, pues yo tuve que comprobar que efectivamente fuera real o no la constancia, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Se lo compartí a la defensora y la defensora lo presentó en juicio. Isabel ha intentado por varias, no son casuales o no son aleatorias estas 5 investigaciones. Cada una está relacionado con un punto crucial del juicio o de lo que va a culminar en la liberación no solo de Brenda, sino de Juana Hilda y de sus coacusados. Esta se relaciona por haber presentado esa prueba, ¿no? La de Rodrigo Osvaldo, que lo que está buscando es que el Ministerio Público me lleve a juicio, si es que lo logra hacer, gane en el juicio y entonces ella puede decir, ven, esta prueba es ilegal, la obtuvo ilegalmente y no la puedes valorar en el juicio. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que demuestra que Isabel contrató a alguien para que rentara ese departamento y ella pudiera plantar esas pruebas. Las otras investigaciones también tienen temas cruciales. Una es por haber presentado el amparo de Juana Hilda, que está en la Suprema Corte. Ella dice que yo mentí en ese amparo. Ese amparo lo presentó Juana Hilda por propio derecho. Por supuesto que la ayudamos, o sea, nosotros lo elaboramos, pero ella lo presentó. Y no se mintió, por supuesto que no se mintió. O sea, es una cuestión de valoración. Isabel sigue sosteniendo que Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado, y nosotros sostenemos que por supuesto que no, no hubo secuestro, no hubo asesinato, y mucho menos participación de estas personas. Otra investigación se relaciona por haber presentado juicios a favor de Brenda para el cumplimiento de la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. Y las otras dos investigaciones, una es por haber participado en la audiencia en donde se ordenó que investigaran a Isabel Miranda por el delito de simulación de pruebas, que, insisto, es otra de las que le interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque si el colegiado, que ahorita te comento un poco sobre las irregularidades en ese caso, resuelve que se le tiene que investigar, también se puede caer el caso con eso, ¿no? Porque hasta la más mínima o digamos, la investigación más sencilla que se haga en ese caso va a acreditar que Isabel simuló pruebas. Em, y por último, es por haber representado a Juana Hilda y a Brenda en distintos procesos al mismo tiempo. Ella cree que hay un conflicto de intereses. Yo no fui nunca defensor público de ninguna de ellas. Traía la estrategia general de todo el caso, no solo de ellas dos. Sí representé a Juana Hilda en la Suprema Corte, representé a Brenda en varios amparos, represento a ambas ahorita en la Comisión Interamericana. Entonces, no son nada más lo que hacía Isabel, que era presentar denuncias, y este delito que a ella le encanta también, ¿no? De falsedad de testimonios, que se lo hizo a una abogada particular, se lo hizo a otra defensora pública, se lo ha hecho incluso a los testigos del caso, ¿no? Para que cambien sus declaraciones. Que si tú le preguntas a cualquier otro abogado o abogada, si alguien conoce casos donde de verdad la fiscalía abra investigaciones por este delito porque supuestamente la persona mintió en juicio, muy pocas personas te van a decir que sí. Sin embargo, Isabel contaba con este delito porque sabía que la Fiscalía General iba a iniciar realmente las investigaciones y hasta iba a librar órdenes de aprehensión contra las personas por este delito que, en términos sencillos, lo que significa es mentiste ante el juez, que es lo que esta señora ha hecho durante ya 18 años, ¿no? Primero ante la Fiscalía y después ante el juzgado. Entonces, creo que hay estas cuestiones que ya no hay marcha atrás, afortunadamente, pero hay otras como el juicio como tal de Brenda, que todavía requieren, particularmente en estos momentos, que es el momento más crucial o el más importante, que haya alguien que efectivamente esté todavía atendiendo la estrategia, y ese no es la Defensoría hoy en día. Si lo hacen a propósito o no, Meme, no lo sé. Yo no tengo duda de que hay relación entre Isabel Miranda, Taisia Cruz y Norma Piña. Tampoco tengo duda en que tanto Piña como esta Taisia tengan interés en que no se descubra la verdad de este caso. Este caso las involucra a ellas, por lo menos indirectamente en lo que tiene que ver con la ministra Piña. Entonces,
Luego ocurren estas situaciones raras, déjame decirlo así, que mientras esta investigación en mi contra avanza, digamos, no voy a decir diligentemente, pero ha habido empeño en la fiscalía de seguir una investigación que desde el inicio, esta denuncia las presentó Isabel desde octubre del 2022 y no hay elementos y no han conseguido un solo dato de prueba desde ese entonces porque no los hay. Sin embargo, ahí sigue la fiscalía, no están en una fiscalía normal, están en una unidad especial que depende directamente de la oficina del fiscal Gersmanero. No están en la unidad de delitos cometidos por servidores públicos como tendría que estarlo por haber sido acciones que realicé cuando era funcionario público, sino que por el otro lado, la denuncia que presentamos contra Isabel por la simulación de pruebas con la documentación que necesitaba la fiscalía sigue parada. Durante ya casi 3 años se han llevado 2 audiencias ante juez de control, donde el juez las 2 veces determinó que se tenía que investigar a Isabel Miranda por este delito, porque el Ministerio Público, sin hacer ningún tipo de acto de investigación, ya había determinado que no había delito. En las 2 ocasiones el juez ordenó que se le investigara y en esta última ocasión una jueza que tenía colusión con Isabel, que tampoco me queda duda de esa relación, que es Luz María Tlapa Ortega, que lleva resolviendo los amparos de Isabel desde hace por lo menos 7 años, a favor todos de Isabel y en contra todos de cualquier tema, no solo relacionados estrictamente con el juicio, sino con cualquier cuestión, digamos, paralela. Si lo presenta alguno de los involucrados, alguna de las víctimas, se le niega automáticamente, no se le admite, se le desecha, y casi siempre han tenido que ganarlos en colegiado, lo que es esto, tú sabes que con nuestro sistema de justicia implica 1 año. Entonces, desde la segunda decisión, que ya tiene desde febrero, si no me equivoco, del 2022, octubre de 2022 se admitió el recurso de revisión en el tribunal colegiado. Han pasado, Meme, entró una magistrada que ya había conocido de este caso cuando era magistrada de tribunal unitario, la magistrada Olga Streber. Y lo más reciente es que a pesar de que ha pasado más de 1 año de que el colegiado recibió ese caso y no lo ha resuelto, es el cuarto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, se les olvidó turnarlo. O sea, una vez que presenta el impedimento esta magistrada, tarda otra vez meses a que lo resuelva otro tribunal colegiado y decida si tiene razón o no. Decidió que sí, que no podía resolver en este caso. Pero al colegiado se le olvidó mandárselo a otra magistrada, a otro magistrado para que lo resolviera durante más de un mes. Entonces, apenas esta semana, la semana pasada, se turnó a una nueva persona para que decida por fin y empiece a elaborar el proyecto si se le va a investigar a Isabel Miranda o no. Y de ahí, Meme, todavía falta para para que efectivamente la fiscalía haga algo y si no lo hace, ahí está la preocupación también, ¿quién va a presionar a la fiscalía o quién va a interponer los recursos que corresponda? ¿La Defensoría Pública? Yo no creo. Entonces, pues todavía falta un largo camino y como vemos siguen retrasando. Esta investigación, Meme, hubiera sido crucial para la resolución del caso en la Suprema Corte y no la están haciendo a propósito. Si el Ministerio Público hubiese investigado y hubiese determinado, por supuesto que Isabel Miranda simuló pruebas, y esas son las pruebas que mantienen a esta gente en la cárcel desde hace más de 15 años, el caso de Juana Hilda se tiene que resolver en el sentido de sale libre. Pero la fiscalía está dilatando a propósito esta investigación y no va a mover un solo dedo, porque si lo hace, entonces eso tendría repercusión en todos los demás procesos. Ahí quiero irme por partes. En este caso, me queda claro que Isabel Miranda de Wallace lo que busca al ir en contra de los involucrados en resolver o defender a los que ella ha acusado, ha puesto miles de espectaculares con sus rostros, nombres, todo, es frenar los casos en su contra o que se caiga el caso, al menos que se termine por ya desmantelar lo que ella durante años construyó como su verdad, que son con pruebas falsas, manipulaciones y demás. Pero en el caso de la fiscalía, ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Qué es lo que tú ves con la fiscalía? Porque creo que es parte importante para decir, a ver, ¿cómo vamos? Me queda claro que hay un tema de poder judicial, ahorita te lo preguntaré, pero en el tema de la fiscalía, ¿por qué hay frenos en la fiscalía? ¿Quién dentro beneficia a Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo está el tema con la fiscalía como tal?
Mira, no tengo la certeza, tengo indicios de qué es lo que puede estar pasando y por cuestiones que he visto, por ejemplo, en medios. ¿Cuándo fue? Y fue, curiosamente, en el caso de Israel Vallarta, que quien salió a dar entrevistas sobre por qué Israel Vallarta eh, no le debían cambiar la prisión preventiva a una que no fuera privación de libertad, la medida cautelar a una que no fuera privación de libertad, fue Samuel González Ruiz. Y él fue abogado de Isabel, fue asesor en el caso del secuestro de Hugo Alberto y me parece que en otros casos donde Isabel metía las manos también. Y al parecer entonces está, si no dentro de la fiscalía, que por lo menos en la Plataforma Nacional de Transparencia no aparece como funcionario de la fiscalía, sí está detrás de algunos de estos casos, sino porque estaría dando las entrevistas como en voz de la fiscalía en casos como el de Israel Vallarta. Esa es una opción. Y la otra, es que en la fiscalía todavía está la gente de Seido, todavía está la gente de Siedo, eh, está Sarirene Herrerías, por ejemplo, ¿no? Que también ha tenido una participación cómplice en la impunidad de este caso muy importante. Entonces, puedes hablar de la macroinfluencia o la microinfluencia. Macroinfluencia yo pensaría en esto y que tiene contacto directo también con el fiscal, podría ser. Y la microinfluencia tiene todavía ministerios públicos, directivos, subdirectores, a quienes o quienes le deben favores o a quienes les puede pagar que le están apoyando. Ahora, para que estas investigaciones estén en esa unidad, que es le cambiaron el nombre recientemente, se llama como unidad de litigación de casos complejos, creo que le llamaron ahora, que depende de la Fiscalía de Control, que es el subprocurador, digamos, el que le sigue a Gers Manero. Tiene que haber una mano fuerte, pues, para que logre que esas investigaciones, es una oficina que no debe tener más de 100 investigaciones por año, y estás hablando de las investigaciones que le interesan, o sea, investigaciones de Estado, ¿no? Como les dicen. Y que estas 5 investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza estén en esa oficina no tiene mucho sentido. Entonces, debe tener alguna influencia grande para que esas investigaciones hayan estado ahí. Y te cuento como experiencia que, digamos, como, no anécdota, pero a título personal, Isabel presenta estas denuncias en octubre, inician la investigación y a los pocos meses, no recuerdo, creo que fue en febrero de 2022, de 2023, de 2022, me parece. Me llaman a mí a declarar, ¿no? En 3 de estas investigaciones. Yo me presento y además son las 3 investigaciones que ya la ONU había dicho que eso constituía una represalia por haber representado a Brenda ante la ONU. Fui a decir eso al fiscal, fui con mi defensora pública y, y le pregunté, cuestioné al fiscal en ese entonces por qué están estas investigaciones acá y no en la unidad de servidores públicos como debería. No, es que tu perfil o el perfil de la denunciante, no sé qué. Y le dije, a ver, no es cierto porque el perfil de la denunciante en el que estaba denunciada en ese entonces por la simulación de pruebas no estaba en esa fiscalía. Estaba en la fiscalía, en la normal, en la subdelegación de la fiscalía en la Ciudad de México. Hasta que ya se molestó un poco el Ministerio Público y me dijo, ¿por qué lo pidió el fiscal? Y listo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces contra eso? Si ya, si ya hay una instrucción desde hasta arriba y la duda es, ¿qué tiene Isabel o qué le deben a Isabel para tener acceso al fiscal general? En el caso del Poder Judicial, Norma Piña, independientemente de lo que conocemos del cuñado y todo eso, hay una responsabilidad que evidentemente cargan por pues no tener la balanza pareja, no buscar la justicia, sino favorecer a uno. ¿En dónde se ha visto este entramado? Mencionabas nombres de personas que, pues evidentemente están del lado de Isabel Miranda de Wallace. Aquí la pregunta es, ¿a quién tienen ustedes de su lado en el Poder Judicial? Ese que dice ser imparcial o que al menos velaría por esa justicia. Han habido jueces y juezas de amparo, sobre todo, que sí han resuelto los casos de una manera objetiva. El problema de este caso es, y lo voy a intentar contar muy rápido, la mayoría de estas personas, es decir, por lo menos César, Jacobo, Juana Hilda, Brenda, Albert y Tony, en un principio, Brenda fue un tiempo muchísimo más corto porque fue la penúltima en ser aprendida, y Jacobo también, pero tenían una defensora particular buenísima. En realidad, lo que hay hoy fuerte en cuanto a las pruebas de descargo, antes de todo el tema de Carlos León Miranda, todo el tema de la gota de sangre, fue trabajo de esta defensora.
no de ningún defensor público que hayan tenido estas personas desde un principio. Hubo algunos defensores y defensoras que hicieron un trabajo bueno, hubo defensores muy malos, hubo defensoras y defensores que iban durante sus vacaciones a las audiencias, hubo defensores que pedían que se difirieran las audiencias porque iban a estar de vacaciones, hubo defensores que les visitaban y les explicaban, hubo defensores que nunca conocieron. Entonces, durante 18 años no han tenido una defensa uniforme, no han tenido una defensa adecuada como tal, ¿no? O sea, cuando tienes un defensor diferente cada 1, 2, 3 años, en un caso que hoy tiene más de 100 tomos, ¿cómo esperas que ese defensor de verdad tenga el tiempo? Y lo hablo también porque tienen una carga de trabajo considerable para que de un día para otro te llamen a una audiencia en la que no tienes participación y te puedas leer un expediente de 100 tomos. Y esos pequeños errores sí han sumado, pero también han habido acciones buenas. Tienes a consejeras, consejeros que han tenido participación durante todo este tiempo también, de quien se podría sospechar que favorecieron en algún momento a Isabel Miranda. Bueno, uno de los consejeros actuales es el consejero Batis, por ejemplo, que era fiscal durante el tiempo de la investigación con este caso todavía estaba en investigación. Están, digamos, los familiares de Isabel, está Abraham Pedraza Rodríguez, que trabaja directamente con la ministra, es decir, y cada vez salen más, o sea, ni siquiera podemos tener el mapeo completo porque pues esta información no es tan fácil de conseguir. Empieza por rumores, como el caso de Abraham Pedraza, perdón, el de Abraham Pedraza ni siquiera fue así, fue una vez checando las listas de notificación de la Suprema Corte, vi el nombre, se me hizo conocido, le pedí a una colaboradora que estaba en ese entonces en el equipo que revisara el expediente y salió, es el denunciante, ¿no? O sea, casual que el denunciante del caso trabaje con la ministra Norma Piña. Entonces, todavía creo que falta muchísimo que descubrir, meme. O sea, tenemos ahí pequeños esbozos de por dónde va entrando, insisto, a macro y micro nivel la influencia, qué sigue ahí. Y creo que todavía falta buena parte por descubrir, meme. Lo que obviamente nos preocupa es como lamentablemente entre la fiscalía y el poder judicial parece que existe como una cierta complicidad. Esas complicidades realmente se están dando, o sea, podemos llamarlo como tal, que hay una complicidad entre la fiscalía y el poder judicial en particular para que este caso no salga a la luz, para que no salgan esos trapitos sucios de Isabel Miranda de Wallace, de los propios involucrados en obstaculizar todo el proceso. Mira, me podría ser, no lo descarto, no tengo pruebas. Hay cuestiones como sucedió, por ejemplo, con el caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, recientemente. Lo que hizo el juez, la jueza, fue aplicar la ley. En realidad no hizo Ujú. nada incorrecto. Lo que llama la atención es, o sea, si esa fuera la regla como tendría que ser, nadie se hubiera sorprendido. Todas las personas tienen derecho a llevar su juicio en libertad. Pero en realidad en México es la excepción. Son pocas las personas que tienen ese privilegio de que un juez o una jueza decida cambiarle la medida cautelar. Y te pongo el caso de Brenda. O sea, Brenda presentamos su solicitud de cambio de medida cautelar desde septiembre de 2019. Estamos en enero de 2024 y no se ha resuelto. Es un recurso en el que estás pidiendo que no estés en prisión preventiva por más de 2 años, ha tardado más de 4 años en resolverse y todavía no tiene una decisión. Entonces son este tema, ¿no? De el colegiado olvidando turnar el asunto, te hacen dudar de si realmente hay algún interés de por medio. Yo no pensaría que hay una colusión, digamos, institucional entre la fiscalía y el Poder Judicial. De hecho, digamos, el problema es siempre que terminan cargándole al Poder Judicial, y no siempre es así, es el pésimo trabajo que hace la fiscalía. Eh, y luego sí tienes estos pequeños casos, o sea, estos casos donde también el Poder Judicial te hace cuestionarte, oye, ¿por qué resolviste esto tan rápido? Cuando tienes el 95% de los casos que no avanzan así, o por qué decidiste que es correcta tu decisión, pero ¿por qué no se hace esto en otros casos? Entonces, creo que lo que cuesta ahí también entender de este Poder Judicial es, está bien, si lo que hiciste es correcto, demuestra que esa es la regla y que esta no fue una excepción.
¿no? Y creo que eso es lo que ha faltado desde la administración de Piña, que es transparencia. No hay transparencia en el Poder Judicial. Estos comunicados que sacan no hacen más que confundir y que confrontar, cuando en realidad se hubiesen dicho, a ver, durante este año, o bueno, este mes, tal cual, se han decidido, no sé, 200, 300 cambios de medida cautelar, en lugar de querer defender un solo caso. Entonces, esas son las cuestiones que hacen dudar. Pero no, me respondiendo a tu pregunta, no creo que haya una colusión institucional como tal. Creo que ocurre en casos específicos. Y no sé si todos sean desde los niveles altos, habrá unos que sean también a niveles bajos. Salvador, ¿te hace sentido el que, por ejemplo, en el caso de los militares de Ayotzinapa se les cambie la medida cautelar, que la fiscalía no actúe ni nada, pero en un caso en donde tenemos personas con una prisión preventiva de 18 años, 19 años, casos que no tienen sentencia, casos que hay recomendaciones de las naciones, o sea, hay recomendaciones internacionales pidiendo cambios de medida cautelar, o sea, que los procesos se aceleren, o sea, tienes toda una comunidad internacional buscando, velando por por estas personas que llevan años sin sentencia. En un país donde ya donde ya la prisión preventiva de oficio no va, tiene que estar justificada y tienes el caso de Brenda, el caso de todos los vinculados en el caso de Wallace, en el propio Israel, siguen estancados y seguimos viendo como que los quieren mantener congelados. ¿Te hace sentido que esto esté pasando o se está reforzando esa idea de que solamente con ciertos casos particulares este tipo de situaciones pasa, donde no hay cambios de medida cautelar, donde prefieren mantener a ciertas personas adentro, pero a otras que podrían convenirle al sistema podrían estar saliendo? ¿Cuál es más, cuál sería eh, este ingrediente o estas características que tienen los casos como el de Brenda o como el de Israel, donde vemos que nada más no salen y todavía los ves luchando con recomendaciones internacionales, pero en contraste tienes otros donde deberían estar dentro de prisión y simplemente no ves a la fiscalía ni mover un dedo para apelar la decisión? Creo que la respuesta está en la última oración que dijiste. La fiscalía no está moviendo un dedo en estos casos para mantenerlos en prisión preventiva. Si quitaras el título de quién se trata ese caso, el caso Ayotzinapa, es decir, hablas de 8 personas que están siendo procesadas, es un delito grave y es una violación grave, desaparición forzada, y aún así se les cambió la medida cautelar, hace sentido, esa es la ley, así tendría que ser en todos los casos, a menos que la fiscalía demuestre que existe un riesgo de evadir la justicia, que existe un riesgo de atentar contra las víctimas, pero eso lo tiene que probar la fiscalía. Entonces, como tú bien dices, en este caso la fiscalía no movió un dedo y por eso no pudo probar que existía un riesgo y por eso el juez tampoco tenía elementos, la jueza no tenía elementos para mantenerles en prisión preventiva. Tampoco se impugnó la decisión. Eh, y en estos otros casos, la fiscalía ha hecho todo con tal de, y la fiscalía y el ejecutivo también, ¿no? Todo con tal de mantener a las personas en prisión preventiva, ¿no? Los informes que hace ahora la Guardia Nacional sobre el análisis de riesgo. O sea, estas personas, Brenda, Jacobo, Israel, los pintan como si fueran los líderes de los cárteles más importantes de México. Eh, lo, que ha, lo que hace falta cambiar también es que las mismas razones por las que se le cambia a alguien la medida cautelar son las que utilizan las juezas, algunas juezas y jueces para mantenerte en prisión. Te pongo un ejemplo, el pasaporte, ¿no? En este caso, no, pues es que van a entregar su pasaporte y no van a salir. En muchísimos otros casos, con el solo hecho de tener un pasaporte, ya no sales de la prisión preventiva porque existe un riesgo de que viajes internacionalmente. El haberse presentado a las audiencias previas, ¿no? En este caso fue un pretexto para cambiarle la medida cautelar, no un pretexto, perdón, un elemento para cambiarle la medida cautelar y por ejemplo, a Rosario Robles no se le tuvo en cuenta para nada. A Brenda, una de las razones para no cambiarle la medida cautelar en un principio fue porque no tenía inscripción en el IMSS. ¿Cómo va a tener inscripción en el IMSS si en ese entonces tenía más de 12 años en prisión preventiva? Porque no tenía un IFE. ¿Cómo va a tener un IFE después de 12 años en prisión preventiva? Y esos son los argumentos legales que utilizan algunos jueces y juezas para mantener a la gente en prisión preventiva, particularmente si estás por delitos del falso llamado régimen de excepción, ¿no? Delincuencia organizada, secuestro, como es el caso de Israel, como es el caso de Brenda y como es el caso de cientos de personas más que entraron en esta vorágine del sistema de justicia
tradicional mixto y no han salido, sin sentencia y sin nada. Y entonces la mayoría de estas personas salen o cumpliendo la sentencia, porque sus casos demoran 20, 30, 40 años ya con todas las reposiciones que se daban anteriormente, o muertos, o sea, mueren en prisión. Es la expresión más injusta que existe de nuestro sistema de justicia penal mexicano. ¿Cómo puede ser que una persona y que no entendamos y que no dimensionemos que una persona pueda pasar 14 años de su vida en prisión sin ser culpable? Y entonces también creo yo que esta dilación o este tiempo que tarda, pues inhibe a las juezas y a los jueces de liberar. Y lo que terminan haciendo en el mejor de los casos es les absuelven por los delitos más fuertes y les condenan por algún delito más pequeño con el que ya hayan cumplido la pena por el largo tiempo que llevan en prisión preventiva y entonces salen libres, pero salen libres condenados, no salen libres inocentes. Entonces, ¿por qué? Porque también una demanda después por daño patrimonial podría ser, imagínate que toda esta gente saliera, que tendría que salir y demandar al Estado por los 8, 5, 10, 12, 20 años que llevan en prisión preventiva. Pues el Estado no podría justificar cómo te mantuve más de una década en la cárcel cumpliendo una pena y además con las condiciones indignas en las que se viven estas cárceles sin siquiera haberte sentenciado. Quiero cerrar con esta pregunta, Salvador. ¿Qué sostiene el caso Wallace? O sea, actualmente, ¿qué es realmente lo que sostiene a Isabel Miranda de Wallace? ¿O depende exclusivamente de estos procesos, de estas artimañas legales para que no se le tumbe el caso? Hoy lo que mantiene el caso, meme, es la burocracia y la tardanza del Poder Judicial. En realidad, y ya lleva meses, si no es que años, que en el caso es buscar a peritos para que vengan a ratificar dictámenes que presentaron hace años y entonces no se les encuentra, ¿no? Las notificaciones, cómo se tienen que hacer por exhorto. O sea, para notificarle un acuerdo, o sea, digamos, un trámite de día del juez a Brenda, tiene que mandar el juzgado en Ciudad de México un exhorto a algún juzgado en Morelos para que entonces ellos decidan cuando puedan mandar a un actuario al penal de Morelos a notificar a Brenda. Esto puede tomar meses para que se notifique a Brenda un solo acuerdo, ¿no? Por ejemplo, o puede tomar semanas o puede tomar días. Esto es a discreción de la rapidez con la que se muevan los juzgados, tanto el que lo envía como el que recibe este exhorto, que es como una ayuda, ¿no? De ayúdame a notificar. Que todo esto se hubiera evitado si las personas que están siendo enjuiciadas hubieran estado desde un principio en Ciudad de México y llevado todo el proceso en Ciudad de México. La cantidad de errores que se han cometido en el juicio por esta situación nada más, es que lo mandé hace un mes y apenas me estoy dando cuenta que no la notificaron, entonces lo vuelvo a mandar. La confusión que le crea esto a Juana Hilda, a Brenda, a todos los implicados, que tú hablaste con tu familiar, porque aquí la defensa sí ha sido deficiente en cuanto a la comunicación con sus representados. Entonces, quienes realmente han podido, de cierta manera, traducir el lenguaje legal a sus familiares han sido los familiares. La señora Enriqueta en el caso de Brenda, Luis y la señora Marilena en el caso de los hermanos Castillo Cruz, Jacobo, también algunos de sus familiares le han apoyado desde siempre, su mamá, la señora Raquel, su hermana. Genera una confusión porque tu familiar ya te dijo que está pasando esto en el juicio, porque eso es lo que le entendió al defensor en el caso de que le haya comentado algo o lo que vio en la audiencia, y a ti apenas te están notificando lo de hace 3 semanas o lo de hace un mes, y entonces choca la información porque resulta que este acuerdo que apenas se está notificando ya se cambió en la semana siguiente y se vuelve un desastre, meme. Y, o sea, yo te digo otra cosa que no entiendo por qué no nos indigna y no nos sorprende. 18 años y ninguna de ellas ha visto jamás su expediente. Nunca. Ven pedazos, ven notificaciones, ven lo que el defensor o la defensora les quiera explicar. Eh, Albert tuvo que litigar para conseguir unas copias por fin del expediente hace ya varios años. Lo ganó y aún ganado, meme, en amparo, Isabel logró que no entraran las copias al penal, y aquí volvemos a coincidir quién era el comisionado nacional de seguridad que controlaba los penales, Renato Sales Heredia. Que no le den las copias a Albert en el penal porque Isabel no quería que él tuviera una versión, digamos, real de su expediente y quería una versión pública.
Entonces tacharon todo el expediente, le quitaron los nombres. ¿Cómo te vas a defender o cómo vas a elaborar un escrito de defensa si ni siquiera puedes saber quién es el testigo que te está acusando de qué? ¿Me explico? Eh, es increíble, o sea, que en todo este tiempo jamás hayan podido ver su expediente. En realidad, todas y todos ellos jamás tuvieron la posibilidad de defenderse. Y aún así, lo han hecho. O sea, Brenda, Jacobo particularmente son quienes más empezaron a hacer esto desde hace ya muchos años y era intentar comunicarse directamente con el juez. O sea, ante la ausencia de la defensa, la distancia, entonces en cada notificación escribían que querían, escribían que no entendían, pedían audiencias informativas, memes. Esto es indignante, o sea, que una persona tenga que pedirle al juez, dime en qué va mi caso, porque mi defensor no me lo dice. Y entonces hay que coordinar otra vez todas estas eh, cuestiones tecnológicas del juzgado y el penal para que el juez pueda explicarle a Brenda o a Jacobo en qué va su caso. Porque al parecer entonces el defensor está ahí nada más de trámite, ¿no? Y esto ocurre muy seguido. Entonces es la burocracia lo que mantiene hoy en día este caso. Este caso ya se podría haber resuelto hace por lo menos un par de años que se presentaron las últimas pruebas. Pero el juez no se mueve diligentemente. Ahora tiene el pretexto de no es que yo no voy a resolver hasta que la Suprema Corte resuelve. La Suprema Corte también ya tiene más de 2 años con el caso sin resolver, el caso de Juana Hilda. Tienes a Isabel pidiendo que se difieran audiencias porque según ella no va a poder asistir. Que por cierto, todo esto que te comento, que les comento de cómo se ha dilatado el caso por culpa de esta burocracia y por culpa de estas cuestiones eh, prehistóricas de impartición de justicia por exhorto, por notificación, sin tener acceso a tu expediente, a tu abogado, se las culpan a las personas que están en la cárcel, como ocurrió también con Israel Vallarta, ¿no? Ahora resulta que es culpa de Israel estar en la cárcel más de, él ya lleva creo que 18 o va por los 18 años. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿quién tiene esa capacidad para desde la cárcel dilatar un juicio por 18 años y quién tendría ese interés también? No, no tiene sentido. Entonces, esto es un sistema que juega en contra, que juega totalmente en contra de las personas que se ven en la miseria de entrar en él, ¿no? Y son pocas digamos, las herramientas con las que cuentan para defenderse que, en este caso, por ejemplo, se traducen en los familiares. Si no hubiera sido por el trabajo y la denuncia y la insistencia de la señora Enriqueta, de Luis Carrillo, de la señora Marilena, de Raquel y de todos los familiares y personas cercanas a este caso que han impulsado, que han denunciado, tú dando voz al caso, ellas ya estarían probablemente condenadas y con estas sentencias ridículas de casi 100 años desde hace tiempo. Una reflexión, meme, que me pareció, digo, dentro de lo que cabe, eh, muy, muy agradable en cuanto al caso fue el apoyo que he recibido, por ejemplo, de periodistas, ¿no? Por esta situación. Mi situación es muy similar a la que tuvo Ámbar, perdón, era la abogada particular en ese entonces que Isabel también le fabricó un delito, le ejecutaron una orden de aprehensión, estuvo presa hace ya más de 10 años y nadie habló por ella, ¿no? Al contrario, o sea, los pocos medios que cubrían el caso a favor de Isabel la tacharon, la calificaron, y ahora no, ¿no? Ahora he recibido mucho apoyo y digo, ojalá y hubieran existido periodistas como tú, como Laura Sánchez Ley, como Julio Astillero, como Ernesto Ledesma, en ese entonces, que hubieran podido apoyar a Ámbar y que no hubiera pasado lo que le pasó, ¿no? Que esto habla muy bien, y te digo, es una reflexión linda porque esto no hubiera pasado hace 10 años. De hecho, lo más probable es que hace 10 años estas 5 investigaciones ya estarían en juicio. Salvador, solo quiero, para que la audiencia todavía sepa cómo está todo el entramado. Em, Renato Sales, que tú lo acabas de mencionar, su esposa es Thaisa. Ella es la que actualmente está encargada de la Defensoría Pública, que también la has mencionado y que viene con toda esta línea de Norma Lucía Piña. Entonces, quería justamente agregar cómo
lamentablemente, todo de manera muy curiosa, y lo dejaré entre comillas, se termina entramando entre ciertos personajes que están en lugares claves que al final parece que pues tienen más poder que la justicia, ¿no? Exacto, meme. Y en el caso de Taisia particularmente, yo no creo que dure mucho tiempo más en la defensoría y no porque se vaya a ir. Yo creo que está aspirando a algo más dentro del Poder Judicial. Y no me sorprendería, ¿no? Es esta secta, déjame llamarle así, de se pintan como gente de carrera judicial, que la hay muchísima y sumamente honrada, sumamente trabajadora, comprometida. Hay muchísimas y muchísimos jueces y juezas y magistradas y magistrados con y en general personal del Poder Judicial con este compromiso. Pero existe esta cúpula también, que son políticos disfrazados de funcionarios judiciales, ¿no? Tienes a Norma Piña, tienes a Taisia Cruz Parcero, tienes a muchos de estos jueces magistrados que andan ahí en Twitter defendiendo la independencia judicial, pero son los magistrados. Mira, para darte un ejemplo, la práctica de las personas que empiezan, que son muchas de cero, o sea, en el Poder Judicial desde el puesto más bajo, he visto, hace poco vi, creo que era un magistrado que empezó como chofer, ¿no? Incluso, y fue creciendo poco a poco. O sea, estas historias, estos jueces, estas juezas, dejan sus vidas totalmente por dedicarse a la carrera judicial. Empiezan y te voy a inventar, de oficial en Tlaxcala, surge una oportunidad de crecimiento y entonces ahora son actuarias o secretarias proyectistas en Coahuila, dejan su vida en Tlaxcala, se mudan a Coahuila, la familia la tienen en Ciudad de México, de ahí logran después entrar a los concursos de jueces y juezas, se vuelven jueces y jueces y entonces los mueven porque pues en teoría no tendrías por qué juzgar en un estado donde tienes relaciones, ¿no? Ahí tienes tu vida, entonces hay que cambiar la adscripción. Y de ahí otra vez magistrados, magistrados, y los vuelven a mover de estado, y así se la viven hasta que llega un punto donde pueden solicitar que se les regrese a sus países, perdóname, a sus estados. Y si tú ves la carrera de esta gente, de esta secta judicial, déjame llamarle así, como Taisia, como Piña, toda su carrera fue en la Ciudad de México. ¿Por qué? Y entonces hay que ver la cercanía que tuvieron con consejeras, con exministras, o sea, hay una política dentro del Poder Judicial también. O sea, esta idea de eh, somos independientes, sí, son independientes, pero somos imparciales. No estoy tan seguro, incluso internamente. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa, meme. O sea, es esta misma gente que se ha movido y que se traslapa en otros poderes en muchos casos. O sea, aquí, por ejemplo, Renato estaba en la Procuraduría de la Ciudad de México, como le decían, el SAR antisecuestros, gracias a Isabel en la Subprocuraduría Antisecuestros, donde por cierto tuvo un papel también dentro de este caso, el caso Wallace. Y de ahí salta, con el apoyo de Isabel, a ser el último comisionado nacional de seguridad. Y ahora fiscal de Campeche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son relaciones que tienen muchos años, que se han cruzado varias veces en sus carreras, pero que ahí siguen y se van apoyando y empujando hacia arriba. Eso es lo más indignante. Entonces, por eso te digo, yo creo que el paso de Taisia en la Defensoría Pública es solo un pequeño escalón más para a donde se esté dirigiendo. Podría ser la Suprema, podría ser el Consejo. Y pues esta gente siempre cae parada, ¿no? Y también eso explica el desinterés total de la directora en el trabajo sustantivo de la Defensoría. O sea, hoy por hoy, si tú lees el informe anual, todo lo que se está reportando desde del trabajo de dirección general, no voy a hablar del trabajo general que se hace y se hacía y se seguirá haciendo por las defensoras y los asesores, es lo que se hizo en la administración de NETSAI, porque reportaron un pedazo del trabajo que dejó todavía NETSAI Sandoval y solo unos meses del trabajo que habían realizado en esta administración y el resultado es cero. O sea, resultados en esta administración no hay. Y claro, entonces se explica, porque es transitorio, no tiene interés, no tiene vocación. La ministra Piña ni siquiera mencionaba a la Defensoría Pública, no mencionó a la Defensoría Pública ni de salpicada en su informe, perdón, en su plan de trabajo cuando se postuló a ministra. Pero ahora,
como siguen teniendo estos resultados del trabajo que se hizo con la administración del ministro Saldívar y de Netzaí, está utilizando estos resultados para decir, no, es que necesitamos más presupuesto para la Defensoría. Necesitamos fortalecer la Defensoría. Ahora resulta que sí le interesa la Defensoría. Y es una lástima, porque aquí los únicos que se friegan son las miles de personas que necesitan el servicio de la Defensoría Pública. Salvador, yo te agradezco mucho que nos acompañaras este jueves y bueno, ya sabes que aquí estamos al pendiente para darle seguimiento a todo esto. Vaya, el entramado ahí está bastante complicado, pero yo espero que con la presión, que con la visibilización que le estamos dando en las redes sociales, sobre todo, pues estos casos terminen de destrabarse. Entonces yo te mando un abrazo y bueno, ya sabes que aquí estamos pendientes. Muchísimas gracias, Meme, igualmente. Muy buenas noches, nos vemos pronto. Ahí tiene Salvador Leiva. Híjole, el entramado acá está muy, muy complicado porque Renato Sales es, por ejemplo, ahorita es fiscal de Campeche con Laida Sansores, pero Renato Sales fue señalado más bien de ser cómplice de Isabel Miranda de Wallace en las torturas, en todo eso. O sea, Renato Sales tiene ese señalamiento encima. Hoy, de manera muy curiosa, ves a Isabel Miranda de Wallace írsele en contra a Renato Sales, ¿no? Como si tuvieran un conflicto estos dos personajes, cuando en el mero momento de la investigación, de las órdenes de aprehensión y demás, de los personajes que al menos Isabel Miranda de Wallace señala como los asesinos de su hijo, pues este personaje, Renato Sales, terminaría, es señalado por abrirle a Isabel Miranda de Wallace las puertas para que Isabel fuera básicamente a torturarlos y a fabricar todas estas pruebas. Curioso, tienes a la esposa de Renato Sales, Atizaya, ahora siendo la defensora pública. Ella es actualmente la titular de la Defensoría Pública, un cargo que antes de que llegara Norma Piña ocupaba Netzaí Sandoval. Entonces, cuando llega Tizaya, pues entonces tienes a la esposa de Renato Sales en la Defensoría Pública y casualmente vuelves a ver cómo se empiezan a frenar muchas cosas en investigaciones donde, pues al menos lo que están buscando es llevar los procesos de manera más digna y darle una resolución a casos que llevan sin sentencia, porque aquí quiero recordarles que no son, no estamos hablando de personas que ya estén sentenciadas y que estén apelando esa decisión, no, estamos hablando de personas que llevan 18, 19 años sin sentencia y que están presas vulnerándose todos sus derechos sin tener conocimiento de sus carpetas de investigación, donde tienes defensores públicos que los están cambiando durante un año cada rato, entonces es volver a empezar de cero en un sistema que no los quiere ver afuera y que conforme van pasando los años, menos ganas tienen de verlos afuera, porque donde ellos comprueben su inocencia y salgan caminando por la puerta grande, lo siguiente es una demanda al Estado. Y esas demandas lo único que se terminan resolviendo es con una reparación del daño. Y la reparación del daño es económica. ¿Por qué? Porque durante 19, durante 18, durante 17 años estuvieron encerrados, privados de su libertad, de su patrimonio, de sus derechos, acusados o en una investigación donde no eran culpables y esos 16, 17, 18, 20 años, los que se acumulen, se tienen que reparar. Y esa es una la nota. Entonces, conforme va avanzando, hay muchos más intereses que no quieren que estas personas salgan declaradas inocentes o que se reconozca el error, porque significa aceptar culpas, aceptar errores. Y recordemos que en este país el Poder Judicial y también en la Fiscalía no les gusta aceptar lo que realmente son, unos ineptos. Y no hablo de todos, no hay sanas excepciones en el Poder Judicial, hay sanas excepciones también en la Fiscalía, pero en general como sistema o como institución les queda muy grande el cargo.